me enfrenté con mi ego cara a cara como nunca lo había hecho. Si yo quiero tener resultados diferentes en mi vida, yo no me puedo quedar haciendo lo mismo. Y ahora puedo decir que lo único que yo estaba buscando era a mí misma. Constantemente nos pasamos la vida tratando de llenar vacíos con cosas externas y buscamos respuestas en los demás. Pero todo cambia cuando descubres que siempre fuiste perfecto y solo te faltaba encontrar la forma de descubrirlo. No pretendas buscar los cambios por fuera de ti. Tú eres la respuesta que siempre estuviste buscando. Soy Paula Vega y este es nuestro podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Quiero comenzar este episodio diciendo algo que este año me ha marcado un montón y es que definitivamente la vida es un ciclo. Hay cimas y hay huecos y no importa uno cuánto se prepare, esos huecos van a llegar. Lo que cambia y la diferencia es que cada vez vas a tener más herramientas para gestionarte de la mejor manera y lograr salir de esos huecos de una manera rápida y que tú quedes bien. Entonces lo que les quiero compartir en este episodio son algunas cosas que me ayudaron a salir de ese último hueco en el que estuve y a tener un glow up. Hace poco yo estaba conversando con alguien, le estaba contando que yo tengo un podcast y él se interesó muchísimo por saber yo de dónde sacaba la información que iba a decir en los diferentes episodios, que cómo la preparaba. Y la verdad, yo le dije, de la vida. ¿Por qué? Porque me parece que la vida es la mejor maestra y también todas las experiencias que tenemos. Yo me he cuestionado mucho si yo sí debería hablar tanto de mí en mi podcast y en mis redes sociales, pero siempre llego a la conclusión de que sí, porque, como estaba diciendo, son las experiencias de vida, las vivencias, las que traen unos aprendizajes tan grandes que yo creo que ni 100 libros me darían. Entonces, por eso comparto lo que vivo y comparto lo que aprendo durante esas vivencias. Como les estaba diciendo, la vida es un constante, estoy en una cima, estoy en un hueco, estoy en una cima, estoy en un hueco y así sucesivamente. Pero yo creo que yo ya le entendí a la vida en cuanto a que eso de estar en constante cambio nunca va a cambiar, valga la redundancia, pero la idea es cada vez adquirir más herramientas para poder salir de esos bajos de la mejor manera. Resulta que hace más o menos 4 años yo empecé en todo este mundo de elevar mi conciencia, de aprender un montón de herramientas. Y les voy a hacer una confesión, yo pensaba que entre yo más elevara mi conciencia y más herramientas iba adquiriendo, pues menos bajos iban a llegar a mi vida y menos crisis iba a tener, pero la verdad, nada ha sido como yo esperaba. Siguen estando los mismos bajos, siguen llegando las mismas crisis, pero lo que sí es diferente es que como ya tengo más herramientas, ya puedo reconocer un montón de cosas y trabajar en ellas. Les voy a abrir mi corazón como en cada cosa que yo les comparto y cada cosa que grabo. Y les quiero contar que este año yo estuve en un hueco largo por varias razones. Una fue por la que yo mencioné en el episodio de esta etapa de mi vida aprendí, que en resumidas cuentas es que me dediqué un montón como a mi parte deportiva porque tenía una competencia importante y descuidé todas las otras áreas de mi vida, entonces eso me hizo empezar a sentir mucha frustración. La segunda es lo que les comparto en el episodio de coherencia, no perfección, que para resumirles fue un tema familiar, pero si quieren chismosear como estas dos cosas, ahí están los episodios, los pueden ir a escuchar. Y la tercera es que siento que este año fue el año en que me enfrenté con mi ego cara a cara como nunca lo había hecho. ¿Por qué? Porque la vida me puso a vivir muchas situaciones que a hoy yo ya reconozco que las viví para saber y para identificar que no quiero volverlas a vivir. Estuve rodeada de algunas personas que me enseñaron que no son el tipo de personas que yo quiero tener en mi vida. Y así un montón de cosas que lo que hicieron fue como enfrentarme súper fuerte y por eso es que este año ha sido un año de muchísimo crecimiento.
¿Qué pasa? Cuando uno ya empieza a trabajar en todos estos temas de autoconocimiento y de elevar la conciencia, a uno se le va haciendo más sencillo reconocer uno cómo está. Si uno está bien, si uno no está tan bien, si uno está en una cima o si uno está en un hueco. Y yo empecé a reconocer que yo no estaba tan bien y que definitivamente estaba en un bajo. ¿Cómo pude reconocer yo esto? Yo creo que en cada persona es diferente, pero en mi situación yo me sentía súper desmotivada, sentía como si la vida que yo estuviera viviendo no me correspondiera. Como que no quería luchar por mis sueños, no quería accionar y definitivamente me estaba sintiendo estancada y no sabía cómo salir de ahí. Pero una de las cosas que yo he aprendido en todo este camino que más me ha marcado es que si yo quiero tener resultados diferentes en mi vida, yo no me puedo quedar haciendo lo mismo. No me puedo quedar en el mismo lugar, no me puedo quedar en mi mismo entorno, no me puedo quedar rodeada de las mismas personas, no me puedo quedar haciendo lo mismo, no me puedo quedar en la misma rutina. Y yo soy un poco impulsiva y yo ni corta ni perezosa, un día dije, me quiero ir del país un mes. O no me quiero ir, me voy a ir del país un mes. Muchas personas pueden pensar que yo le estaba como huyendo a mi situación y la verdad eso fue algo que yo sí me pregunté muchas veces, pero yo siempre llegaba a la conclusión de que no era huir, sino que simplemente yo era consciente de que tenía que hacer cambios para poder como silenciar ese ruido externo que estaba en ese momento en mi vida, poder escucharme a mí y poder identificar qué era lo que me tenía ahí para poder cambiarlo. Entonces sí fue una pregunta que yo me hice muchas veces si yo quería huir, pero siempre llegaba a la misma conclusión. Y por eso compré tiquetes y me fui un mes y estuve todo el mes de septiembre por fuera del país. Antes de yo irme, una persona que era muy cercana a mí en ese momento me dijo, espero que encuentres todo lo que buscas. Y ahora puedo decir que lo único que yo estaba buscando era a mí misma. Y ya puedo decir también que logré esa meta. Entonces te quiero compartir acá 5 cosas que yo hice durante ese tiempo que me ayudaron y que me funcionaron a salir, a dar como ese saltico de fe, a salir de ese hueco en el que yo estaba y a tener un glow up. Lo primero, cambiar de entorno. Yo fui un poquito arrebatada y me fui del país, también pues porque tuve la oportunidad, pero para cambiar de entorno no necesariamente hay que irse del país o de la ciudad. Puedes salir de la rutina que tú tienes actualmente, puedes alejarte de los lugares que usualmente recurres en este momento y puedes también alejarte de las personas que en este momento son las que más cercanas tienes. ¿Cuál es la idea? Esto va a sonar raro, pero es como engañar a la mente. ¿Por qué? Porque ya como que los estímulos que tú vas a entrar por tus ojos, por tus oídos, van a ser diferentes y eso mentalmente es un cambio demasiado grande. Lo segundo es que empecé un diario. Vean, yo no tenía ni idea de qué era lo que yo tenía que hacer para sacarme de donde yo estaba, pero siempre tuve la idea en mi cabeza de que tenía que escribir. ¿Por qué? Porque había escuchado que esto era algo demasiado poderoso y en algunas oportunidades también lo había intentado y me había funcionado. Entonces yo empecé a escribir. ¿Qué escribía? Literalmente lo que fuera que estuviera pasando por mi cabeza. Si tenía hambre, si no tenía hambre, si me había pasado algo charro, si algo me había dado rabia, alguna anécdota que me hubiera pasado por esos días, lo que fuera. Y me comprometí a escribir 3 páginas al día. Vean, yo no quiero que ustedes me crean, yo quiero que ustedes lo confirmen por sus propias cuentas. Pero uno al principio no sabe qué está haciendo, no entiende nada de por qué está escribiendo eso, pero a medida que va pasando el tiempo, la mente se va aclarando de una manera impresionante. Ya luego entendí que escribir es súper poderoso. ¿Por qué? Primero, porque por tu cabeza pueden pasar un montón de pensamientos al mismo tiempo, pero tú solamente tienes la habilidad de escribir una cosa a la vez. Entonces eso hace que tu mente se centre en una cosa a la vez.
Y lo segundo es que cuando tú escribes, estás sacando esos pensamientos que están dentro de ti, en tu cabeza, a algo que está externo, que es la hoja de papel. Entonces eso también como que ayuda a exteriorizar un montón de pensamientos y de emociones que de pronto están ahí reprimidas. Vuelvo y repito, por favor, no me crean, simplemente háganlo y confírmenlo por sus propias cuentas. Lo tercero que hice fue limpiar mi energía. ¿Cómo se limpia la energía? La verdad, de muchas maneras, pero les voy a mencionar algunas. La primera, y que puede sonar a cantaleta, es con los alimentos, con la comida. La comida es energía que uno ingresa en su cuerpo y que tiene más poder del que uno se imagina. Entonces, cuando uno cambia la alimentación, empieza a comer mejor, la energía del cuerpo empieza a cambiar, empieza a mejorar, y créanme que esto se siente no solamente físicamente, sino emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Otra forma que a mí me funcionó, porque yo creo en esta idea de que tenemos los 7 centros de energía y esos 7 centros de energía se pueden equilibrar mediante frecuencias que uno ingresa por los oídos. Entonces empecé también a escuchar unos mantras que equilibraban esos 7 centros de energía todos los días. Lo pueden encontrar como desbloquear y activar los 7 chakras. Ese era el que yo escuchaba, pero me imagino que existen un montón. Y la tercera forma es que también hay personas que venden limpiezas energéticas. Eso también lo hice yo. Yo no soy experta en esto, simplemente me dejé guiar. Y nada, si a alguno le interesa como este tema, me puede escribir por cualquier parte y yo le brindo toda la información. Pero súper importante, limpiar la energía. Lo cuarto es que dejé de esperar. Vean, desde que yo empecé en todo este mundo del coaching y a estudiar cosas de la psicología, por ejemplo, la psicología positiva, yo siempre era mucho de predicar la idea de que uno tiene que ser feliz con lo que tiene aquí y ahora, porque si uno no es feliz, pues las cosas no se le van a seguir dando como uno quiere. Uno primero tiene que elevarse a una buena vibración, a una vibración que esté alta para poder atraer lo que esté ahí mismo, pero primero uno tiene que ser feliz. Y esa era la idea que yo predicaba, pero me empecé a dar cuenta de que yo sí en el inconsciente estaba esperando que algo pasara para ser completamente feliz y sentirme en una plenitud indescriptible. Entonces, cuando yo hice conciencia de eso, yo dije, ok, algo estaba haciendo mal, tengo que empezar a disfrutar lo que tengo en este momento y tengo que empezar a ser feliz con lo que tengo en este momento. Tengo que dejar de esperar que algo que yo quiero que suceda para yo estar completamente feliz. Cuando yo hice conciencia de esto y lo cambié, créanme que mi mood cambió completamente y eso también me ayudó un montón. Y la quinta cosa que hice fue accionar por mis objetivos personales. Yo toda mi vida he sido una mujer demasiado soñadora, más este último tiempo de mi vida. Y tanto que mi familia a veces me dice como, hey, bájate de esa nube, salte de ese cuento de hadas en el que te mantienes. Pero es porque yo tengo muchos sueños, muchas ideas, y como yo estaba tan desmotivada, pues no estaba tomando acción para materializar todo eso que estaba aquí en mi cabeza. Entonces eso me llevaba a sentirme muy frustrada. Hasta que yo dije, ok, si yo no hago esto por mí, nadie va a venir a hacerlo. Tengo que dejar de ponerme tantas excusas y tengo que empezar a hacer. Y empecé a aplicar algo que le aprendí a Rob, que es uno de los personajes de episodios atrás. Y él decía, el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien para que materialice todos esos sueños que tiene es que no piense. Y él decía, esto puede sonar muy controversial, pero tú no puedes pensar, porque si tú le das tiempo a la mente de que piense, ahí es cuando te vas a llenar de excusas y vas a dejar de hacer las cosas. Entonces, aplicar eso, la verdad, a mí me funcionó un montón, y accionar y empezar a hacer todo lo que sé que debo hacer para poder cumplir esos sueños y esos objetivos que tengo, también me ha hecho sentir demasiado bien. Entonces, estas fueron 5 cosas que yo hice que me funcionaron y que les quería compartir, que recuerden que son cambiar de entorno, escribir un diario, limpiar mi energía, dejar de esperar y accionar por mis objetivos personales.
Como todo en la vida, esto es un proceso. Yo estuve aplicando estas cosas que les estoy contando durante 30 días, pero luego me di cuenta que ese solamente era el comienzo, porque si yo quería mantenerme así, tenía que seguirlo haciendo todos los días, pero esos 30 días fueron como para establecer esas cosas que me funcionaban. Para terminar, si algo quiero que recuerden de este episodio es que no van a tener resultados diferentes si siguen haciendo lo mismo de lo mismo. Definitivamente tienen que hacer cambios y mirar qué les funciona a ustedes. Por favor, no se vayan a rendir en el intento, que créanme que uno sí o sí termina saliendo de esos lugares oscuros en los que alguna vez estuvo. Y nada, si alguno implementa alguna de las cosas que le compartí y que le funcionan para su glow up, me puede escribir en los comentarios, me puede escribir por interno. Yo seré demasiado feliz de que me compartan sus experiencias y de corazón espero que todo esto que me funcionó a mí les pueda funcionar también a ustedes. Les espero en el próximo episodio.